Su nombre era María de los Ángeles. Nació en una época de grandes cambios, en el corazón de Xochimilco. Era el siglo XVI. El mundo de los aztecas había chocado con el mundo de los españoles. María fue una hija de este choque. Su madre era una mujer indígena que conocía los secretos de las chinampas, esos jardines flotantes que alimentaban la gran ciudad. Su padre era un soldado español, un hombre de rostro severo y ojos distantes. María creció entre dos mundos que no se entendían del todo. Aprendió las historias de la gente de su madre, cuentos de dioses y espíritus del agua. También aprendió las oraciones de la religión de su padre, susurradas en los silenciosos pasillos de un convento cercano. María era hermosa. Su cabello era tan oscuro como la noche sobre los canales. Sus ojos tenían el color profundo y misterioso del agua misma. Se movía con una gracia que parecía pertenecer a las garzas que vadeaban en las aguas poco profundas. La gente de Xochimilco la veía como una flor nacida de dos tierras diferentes. No era ni completamente indígena ni completamente española, sino algo nuevo y único. Pasaba sus días ayudando a su madre a cuidar las flores y verduras en su chinampa, sus pies descalzos familiarizados con la tierra húmeda. Observaba las trajineras, los coloridos barcos, deslizarse silenciosamente, llevando mercancías y personas, sus reflejos bailando en la superficie del agua. La vida en Xochimilco era un ritmo de agua y tierra, de trabajo y celebración. Para María, también era un lugar de tranquila soledad. A menudo se sentía atrapada entre sus dos herencias. Los niños españoles del pueblo a veces la miraban con recelo. Los niños indígenas a veces la veían como una extraña. Así que encontró a sus amigos en los sauces que lloraban sobre los canales y en los peces silenciosos que nadaban bajo la superficie. Se sentaba durante horas, escuchando el suave chapoteo del agua, un sonido que era a la vez una nana y un secreto. Era un mundo de realismo mágico, donde la línea entre los vivos y los espíritus era tan delgada como la niebla matutina. Esta compleja identidad moldeó su destino, la hizo reflexiva y observadora, pero también la llenó de una profunda sensación de anhelo. Anhelaba pertenecer por completo, encontrar un lugar donde ambas mitades de su alma pudieran descansar. Fue este anhelo lo que guiaría sus elecciones, llevándola por un camino que comenzó en los jardines bañados por el sol de su juventud, pero que terminaría en las sombras más oscuras de la leyenda. Su historia no era solo suya, era la historia de un nuevo mundo naciendo, un mundo lleno de belleza, confusión y una tristeza que pronto encontraría una voz que resonaría por siglos. A medida que María florecía en la feminidad, su belleza atrajo la atención de muchos, pero fue un noble español, Hernán de la Cruz, quien ganó su mano. Era un hombre de riqueza y estatus, con tierras concedidas por la corona. Para muchos, parecía un sueño, una pobre mestiza casándose con un poderoso español. Pero Hernán era un hombre de ambición, no de corazón. Veía a María como un exótico trofeo, una hermosa adición a su hogar, pero no como una igual. Su matrimonio fue un contrato de conveniencia para él, una jaula de soledad para ella. Le dio una casa hermosa, pero no le dio su respeto ni su amor. Los años pasaron y María le dio a Hernán 2 hijos. Eran niños hermosos, con los ojos oscuros de su madre y la piel clara de su padre. María derramó todo su amor en ellos. Eran su mundo entero, su razón de vivir. En ellos vio la unión perfecta de sus 2 linajes, una esperanza que ella había perdido para sí misma.
Los llevaba a los canales de Xochimilco, mostrándoles el mundo de su propia infancia. Les enseñó los nombres de las flores y las canciones de los pájaros. En esos momentos, con sus hijos riendo junto al agua, casi podía olvidar el frío silencio de su hogar y la creciente distancia en la mirada de su esposo. Pero Hernán era un hombre que se cansaba fácilmente de las cosas. Comenzó a pasar más y más tiempo fuera de casa. Los rumores llegaron a oídos de María. Susurros de otra mujer, una dama española de alta sociedad, una mujer con la que planeaba casarse. Sus visitas se hicieron poco frecuentes, sus palabras afiladas y despectivas. Empezó a mirar a sus propios hijos con fría indiferencia, como si fueran recordatorios de una parte de su vida que deseaba borrar. Para Hernán, María y sus hijos se estaban convirtiendo en un inconveniente, una mancha en su reputación, mientras buscaba ascender en la jerarquía colonial. El golpe final llegó una tarde gris y nublada. Hernán regresó a la casa no para ver a su familia, sino para dictar su veredicto. Le dijo a María que la dejaba. Se casaría con la mujer española y comenzaría una nueva y adecuada familia. Habló de sus hijos como si fueran obstáculos que debían ser eliminados. El mundo de María se hizo pedazos. El hombre con el que se había casado, el padre de sus hijos, los estaba abandonando. El amor al que se había aferrado, una cosa frágil y unilateral, se había ido. Una tormenta de dolor, traición y rabia se agolpó dentro de ella, una tormenta tan oscura y poderosa como cualquiera que hubiera barrido el Valle de México. Esa noche, algo dentro de María se quebró. El dolor era demasiado grande para soportarlo. Retorció sus pensamientos, convirtiendo el amor en una locura desesperada y terrible. Miró a sus dos hermosos hijos, durmiendo pacíficamente, y no vio esperanza, sino un reflejo de su propia pena insoportable. En su mente fragmentada, una idea horrible echó raíces. Creyó que al alejarlos de este mundo cruel, podría protegerlos del dolor y el rechazo que su padre les había mostrado. Pensó que en el más allá estarían a salvo del juicio del mundo. Un juicio que ella sentía tan intensamente. Bajo la fría luz de una luna creciente, llevó a sus hijos de la mano. Los alejó de la casa silenciosa, por los caminos familiares, hacia los oscuros canales de Xochimilco. Los niños estaban adormilados y confundidos, pero confiaban en su madre. La siguieron sin preguntar. El aire estaba inmóvil, y el único sonido era el suave chapoteo del agua contra las orillas. La noche fue un testigo silencioso de lo que estaba a punto de suceder. El corazón de María latía en su pecho, un tamborileo frenético que marcaba los últimos momentos de su cordura. Ya no era la madre amorosa que conocían. Era un recipiente de dolor puro e inalterado. Llegó al borde de un canal profundo, el agua un espejo negro que reflejaba las estrellas indiferentes. Abrazó a sus hijos por última vez, sus pequeños cuerpos cálidos contra ella. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de locura, con un sollozo gutural que parecía arrancado de la misma tierra. Hizo lo impensable. Empujó a sus hijos al agua fría y oscura. Por un momento hubo salpicaduras, un confuso grito de «mamá», que fue rápidamente silenciado. Luego, solo quedó el suave ondular del agua, volviendo lentamente a su calma y oscura quietud. En el instante en que el agua se quedó en silencio, el hechizo de la locura se rompió. El peso total de sus acciones se abatió sobre ella. «¡Mis hijos! ¡Mis hijos!», gritó, su voz desgarrando la noche. «¡Mis hijos! ¡Mis hijos!». Se lanzó al canal, buscando frenéticamente en las profundidades negras, pero era demasiado tarde.
se habían ido. Salió del agua a trompicones, su fino vestido ahora un sudario empapado, y corrió por las orillas, sus gritos resonando a través de las chinampas dormidas. Su mente, ya rota por el dolor, ahora se hizo añicos por completo. No murió esa noche. En cambio, fue condenada a un destino mucho peor: vivir con lo que había hecho. María de los Ángeles no sobrevivió mucho tiempo después de esa noche. Algunos dicen que se dejó morir de hambre, rechazando toda comida y agua. Otros dicen que simplemente se consumió de pena, su cuerpo rindiéndose como ya lo había hecho su espíritu. Fue encontrada días después, sin vida en la misma orilla donde había visto a sus hijos por última vez. Pero su historia no terminó con su muerte. Su espíritu, agobiado por su terrible crimen y su pena interminable, no pudo encontrar descanso. Estaba atado al lugar de su mayor dolor, los canales de Xochimilco. Su grito angustiado, ¡ay, mis hijos!, nunca se desvaneció. Se convirtió en una parte permanente del paisaje. Pronto, la gente comenzó a escucharlo. Pescadores remando sus barcos a través de la niebla matutina se detenían, la sangre helada en sus venas al escuchar el lamento de una mujer flotando sobre el agua. Familias que vivían en las chinampas se acurrucaban en sus casas, escuchando el lamento mientras se movía por el laberinto de vías fluviales. También comenzaron a verla, una figura fantasmal de una mujer, vestida con un vestido blanco y suelto, deslizándose silenciosamente por la orilla del agua. Su rostro siempre estaba oculto en las sombras o vuelto, pero su presencia irradiaba un aura abrumadora de tristeza y desesperación. Comenzaron a llamarla La Llorona, la mujer que llora. La leyenda nació del miedo y la piedad. Las madres usaban la historia para advertir a sus hijos que no se acercaran al agua por la noche. Tengan cuidado, decían, o la Llorona los atrapará, confundiéndolos con uno de los suyos. El cuento se convirtió en una advertencia, una forma de explicar lo inexplicable y de hacer cumplir los límites entre el mundo seguro y conocido del pueblo y el mundo oscuro y misterioso de los canales después del atardecer. El espíritu no era visto como puramente malvado, sino como una figura trágica, un alma en tormento eterno, buscando para siempre a los hijos que había perdido. Su presencia se convirtió en un elemento fijo de Xochimilco. Los operadores de trajineras contaban historias de haber visto su forma fantasmal flotando entre los sauces, sus sollozos mezclándose con el susurro de las hojas. Aprendieron a respetarla, a evitar ciertas partes de los canales después del anochecer y a rezar una rápida oración si escuchaban su llanto. La Llorona se convirtió en algo más que un fantasma. Era el espíritu del lugar, una manifestación del dolor y la historia que fluían por las antiguas vías fluviales. Su leyenda era tan parte de Xochimilco como los coloridos barcos y los jardines flotantes. A medida que pasaban los siglos, la historia de La Llorona viajó mucho más allá de los canales de Xochimilco. Durante el período colonial, su leyenda se extendió por toda la Nueva España. Se convirtió en un símbolo para muchas mujeres que sufrían en silencio. Su historia resonó con madres indígenas que habían perdido a sus hijos por enfermedades o violencia, y con mujeres mestizas que se sentían atrapadas entre dos culturas. La Llorona ya no era solo María. Se convirtió en la voz espectral del dolor y la impotencia femeninos colectivos. Su lamento era el grito de cada madre que había sufrido una pérdida terrible. Su forma fantasmal, un testimonio del dolor sin resolver. En el siglo XIX, después de que México obtuvo su independencia, la leyenda adquirió un tono más romántico y gótico.
Escritores y poetas quedaron fascinados por su figura trágica. Se convirtió en un personaje popular en canciones y obras de teatro populares. Su historia embellecida con detalles dramáticos. En estas versiones, a menudo se la retrataba como una mujer de belleza etérea, eternamente maldita por un momento de crimen apasionado. Sus apariciones se hicieron más específicas. Se decía que verla era un mal presagio, una premonición de muerte o desgracia, especialmente para los hombres que eran infieles a sus familias. Su leyenda sirvió como una advertencia moral, una fuerza sobrenatural que hacía cumplir las normas sociales. El siglo XX trajo un cambio masivo a la Ciudad de México. La ciudad creció, tragándose pueblos y aldeas, y drenando muchos de los antiguos lagos y canales. Xochimilco, sin embargo, logró preservar su red de vías fluviales, convirtiéndose en una reliquia única del pasado dentro de una metrópolis en expansión. A medida que la ciudad se modernizaba, también lo hacía La Llorona. Ya no estaba confinada a los canales. La gente comenzó a informar que la veían en nuevos entornos urbanos. Su lamento se escuchaba en las calles vacías de los barrios coloniales, en los parques e incluso cerca de los nuevos sistemas de drenaje de concreto que habían reemplazado a los viejos ríos. Esta adaptación mostró el increíble poder y la flexibilidad de la leyenda. La Llorona no era un fantasma ligado a un solo lugar, sino un espíritu ligado a una emoción, el dolor. A medida que el paisaje de México cambiaba, ella cambiaba con él, encontrando nuevos lugares para llorar y nuevas personas a las que atormentar. Su historia se transmitió de generación en generación, no como un cuento viejo y polvoriento, sino como una parte viva y palpitante de la cultura. Cada época la reinterpretó, viendo en ella un reflejo de sus propias ansiedades, desde las injusticias sociales de la colonia hasta las ansiedades morales del siglo XIX y la alienación urbana de la era moderna. Aquí estamos, en 2026. La Ciudad de México es una megaciudad vasta y palpitante de concreto, vidrio y tráfico interminable. Sin embargo, La Llorona está más presente que nunca. Su leyenda se ha adaptado perfectamente a los ritmos y miedos de la vida urbana contemporánea. Ya no es solo un fantasma de las vías fluviales, es el fantasma de la ciudad solitaria. Los repartidores, corriendo por las calles vacías en sus motocicletas a altas horas de la noche, cuentan historias de haber escuchado su llanto. Estarán revisando su GPS en una esquina oscura de la Roma o la Condesa, y de repente, un escalofriante lamento atravesará el zumbido de la ciudad, poniéndoles los pelos de punta. Comparten estas historias en grupos de WhatsApp, una tradición oral moderna. Los jóvenes tienen sus propios encuentros, un grupo de amigos volviendo a casa después de una fiesta en las primeras horas de la mañana, escucharán el sonido. Se detendrán, reirán nerviosamente e intentarán racionalizarlo. ¿Fue el viento? ¿Un gato? Pero el sonido es demasiado humano, demasiado lleno de dolor. Lo graban en sus teléfonos, pero la grabación solo captura un ruido distorsionado e inquietante. El video se vuelve viral en TikTok, con miles de comentarios de otros que afirman haber escuchado el mismo grito exacto. La Llorona ha aprendido a rondar las redes sociales. Su leyenda se extiende no de boca en boca, sino por compartidos, me gusta y emojis aterrorizados. La historia resuena profundamente con las madres solteras que luchan por salir adelante en la enorme ciudad. Una mujer sola en su apartamento, preocupada por sus hijos y el futuro, podría escuchar un débil llanto fuera de su ventana. Para ella, no es solo una historia de fantasmas, es el eco de sus propios miedos y ansiedades.
la voz espectral de una mujer que también fue abrumada por sus circunstancias. De esta manera, La Llorona se convierte en un símbolo poderoso, aunque aterrador, de las presiones que enfrentan las mujeres en el mundo moderno. Es la última historia de advertencia sobre lo que puede suceder cuando una persona es empujada más allá de su punto de quiebre. Ni siquiera los turistas son inmunes. Una pareja que toma un Uber a altas horas de la noche de regreso a su hotel desde un restaurante en Polanco podría escuchar la historia de su conductor. Él señalará un parque oscuro o un antiguo edificio colonial y dirá: ahí es donde se la escucha con mayor frecuencia. La leyenda se convierte en parte de su experiencia de viaje, un recuerdo espeluznante que se llevan a casa. La Llorona ha cruzado con éxito todas las barreras sociales y tecnológicas. Llora en los barrios exclusivos y en los barrios obreros. Su grito, llevado por el viento, a través de cables de fibra óptica, y en las historias que contamos para asustarnos, en la oscuridad iluminada con neón del siglo XXI. La persistencia de La Llorona en 2026 es un testimonio del poder de una buena historia. Las leyendas sobreviven porque son adaptables. No son hechos históricos rígidos, sino narrativas fluidas que se amoldan para encajar en el recipiente de cada nueva era. El miedo a la oscuridad, el miedo a la pérdida y el miedo a que el amor de un padre se convierta en locura son universales y atemporales. La Llorona es el recipiente de estos miedos primarios. Es el fantasma de nuestra ansiedad colectiva. No es solo una leyenda mexicana, es una leyenda humana que, por casualidad, habla español. Su historia ha evolucionado de una tragedia específica en el Xochimilco del siglo XVI a un fenómeno cultural generalizado. María de los Ángeles, la mestiza de las Chinampas, le dio corazón a la leyenda. La era colonial le dio una conciencia social. El siglo XIX le dio un drama romántico. El siglo XX le dio un escenario urbano. Y nuestro siglo XXI le ha dado una huella digital. Cada generación añade una nueva capa, un nuevo detalle, una nueva forma de verla. El núcleo de la historia, la madre que llora, los niños perdidos, la búsqueda eterna, permanece inalterable, tan sólido y duradero como las pirámides. Hoy, La Llorona nos recuerda que el pasado nunca se va del todo. En una ciudad que siempre corre hacia el futuro, ella es una presencia constante y fantasmal que nos hace volver. Nos recuerda que debajo del pavimento de nuestras calles modernas yacen antiguos lagos y tragedias olvidadas. Su llanto es un vínculo con la profunda y a menudo dolorosa historia de México. Es un sonido que conecta al repartidor en su motocicleta con el pescador azteca en su canoa. Es el sonido de la memoria misma, negándose a ser silenciado por el progreso, el ruido o el tiempo. Así que si alguna vez te encuentras en Xochimilco, quizás en una de esas hermosas y coloridas trajineras al caer la tarde, escucha con atención. Disfruta de la música, la comida y las risas. Pero cuando la fiesta termine y la noche se vuelva tranquila, si escuchas un débil llanto flotando sobre el agua, no respondas, no grites, no busques su origen. Es el sonido de una pena que ha fluido por estos canales durante 500 años. Es el sonido de La Llorona, y ella no te busca a ti, pero si te encuentra, te convertirás en otra parte de su interminable y llorosa historia.